Bienvenidos a una nueva parte de análisis económico. Ahora vamos a hablar de los consumidores. Teoría de elección del consumidor, Consumer Choice. Lo equivalente en términos de análisis marginal de lo que antes habíamos hecho en las decisiones de la empresa. Ahora el tema del consumo, obviamente, como lo expresa esta imagen, se nos meten muchas cosas en la cabeza y es una discusión muy amplia que no solamente tiene aristas económicas, también humanas, sociales, éticas y otras. Aquí, por favor, nos vamos a limitar a la vista neoclásica, sin pretender que es todo lo que se tenga que decir, pero manteniendo que por lo menos lo poco que aquí se discute da una base conceptual que sirve para más argumentos y más discusión. Primero, una palabra sobre la utilidad. Cuando hablamos de las empresas, la utilidad era la diferencia entre los ingresos y los costos. Ahora, hablando de los consumidores, las personas así, no es solamente esto. Utilidad también tiene otro significado. Cuando el uso o el consumo de algo, de un objeto, nos produce un beneficio, algo rico, una ventaja, un placer o felicidad, entonces lo llamamos utilidad. Jeremy Bentham, un británico que nos dejó esta definición. Dentro de eso, miremos lo siguiente. Aquí vemos una función de utilidad para el caso de dos bienes que estamos consumiendo, hipotéticamente completos y Fanta. Para cada uno de ellos se verifica que más es mejor. Eso veremoslo del lado. Dándolo así, vemos, si estamos hablando de los completos, efectivamente el primer completo nos agrega mucha utilidad y luego cada vez menos. ¿Sí? Entonces, utilidad marginal decreciente. Utilidad creciente siempre. Lo mismo para la Fanta. Cuidado, la escala parece ser al revés aquí, 0 a la derecha. Las primeras bebidas de Fanta agregan mucha utilidad y luego como nos vamos saturando cada vez menos. Entonces, mirándolo así, entre completos y Fanta, ¿qué es lo que tenemos? Es como una montaña, un plano que sube cuando no tenemos ni Fanta ni completos, entonces poca utilidad y de ahí va subiendo. Y lo particular acá es que consumir más completos también aumenta la utilidad percibida por el consumo de Fanta y viceversa. ¿Sí? Entonces ahora podemos decir, ya, nuestro gusto por la Fanta es más pronunciado. Aparentemente la curvatura es menos ahora, pero vemos también que la escala es más grande. ¿Sí? La utilidad percibida por la misma cantidad de Fanta es más alta acá, la utilidad. ¿No? Vemos que la cantidad de Fanta consumida no cambia, pero la utilidad percibida sí cambia. Análogamente para los completos, ¿sí? Por la misma cantidad de completos, más costo nos da, entonces la utilidad aquí cambia de escala. Y aún así, si ambos somos más sensibles, entonces, en el fondo, el cero aquí empieza con una curvatura fuerte y sigue subiendo más fuerte. Y llegamos a más unidades de utilidad. Naturalmente, si estamos en caso de 3, 4, 5, 6 bienes que estamos consumiendo, vale lo mismo, solamente no es tan fácil imaginárselo geográficamente. ¿Sí? Esta es la idea entonces de la función de utilidad.
esta presentación, el video lo pueden mirar por separado. El archivo está disponible en Educandos. Lo que sí tienen que hacer es buscar con Google si quieren el CDF Player, instalarlo y luego pueden usar e interpretar el archivo utilidad dos bienes. Un bien es entonces todo objeto, elemento, material o cosa que sirve para satisfacer alguna necesidad o algún deseo humano. En otros términos, más mejor, como intuición básica. Sabemos que no siempre es enteramente verdad. De algunas cosas nos podemos saturar, de los completos, por ejemplo. De algunas cosas, cuando lo consumimos demasiado, se convierte en veneno y nos mata, la mayoría de sustancias en los remedios. Y algunas veces siempre es malo, como en caso de contaminación, ¿sí? Pero cuando hablamos de bienes, por definición, el bien hace bien, y siempre, ¿sí? Entonces puede ser de una utilidad creciente, de una utilidad marginal decreciente, pero decreciente no significa que sea negativa, sino que la pendiente positiva es cada vez menos. Por definición nunca va a ser negativa. Entonces, si bien hay saturación, los partes nocivos no están dentro de la discusión aquí. Lo otro es que si bien el bien provee un bien o provee una utilidad, hay un pequeño gancho. Si el bien es libre y limitado, entonces está bien, hay más que lo necesario para todos, no hay escasez. Pero si es un bien económico en el sentido de ser escaso, es decir, se podría necesitar más de lo que hay, entonces tiene un precio y pagar el precio quita utilidad. Aquí podríamos haber comprado otra cosa, usos alternativos. Entonces, comprar un bien conlleva la noción del costo de oportunidad, de perder la oportunidad de haber comprado otro bien. Esta restricción presupuestaria nos limita, es una restricción. Pongamos el siguiente ejemplo. Ingreso disponible 100.000 pesos. El precio de un completo 1.000 pesos, el precio de una Fanta pesos. Muchas combinaciones pueden ser compradas que quedan dentro del presupuesto. Por ejemplo, 100 completos, ninguna Fanta, o ningún completo y 200 Fanta, o muchas combinaciones. Todas estas combinaciones que aparecen, 90, 20, 80, 40, 70, 60, y así hasta llegar abajo en la última fila de la tabla. Si sumamos el gasto para los completos consumidos más el gasto para las Fantas consumidas, siempre tenemos un gasto total de 100.000 pesos. ¿Cuál es la idea? Si gastamos menos, renunciamos a una parte de la utilidad sin la necesidad de renunciar. ¿Sí? Porque podríamos comprar más, pero no podemos comprar más que esta restricción presupuestaria de los 100.000 pesos. Convertido esta tabla en gráfica, así, podemos tener 100 completos si renunciamos totalmente a Fanta o 200 Fanta si consumimos 0 completos. Y a lo largo de la línea roja todas las combinaciones son buenas. En el sentido que usen lo máximo posible el presupuesto para acceder a utilidad. Si gastamos menos, estaremos con menos utilidad de la posible. Entonces, si asumimos que la meta de la persona es tener la mayor utilidad posible, y es una persona racional, es decir, que conoce su función de utilidad y puede comparar todo lo necesario, entonces solamente las combinaciones encima de la línea roja tienen sentido. Y la C acá es una combinación particular. Si esta es la mejor posible, ahí tenemos que ver todavía, ¿sí? Pero podría ser, y es una de las buenas candidatas.
Lo otro que necesitamos es, como ya vimos en la animación, hay una montaña de la utilidad. Si consumimos más de un bien, tenemos más utilidad de esto. Si consumimos más del otro, tenemos más utilidad del otro. Y las combinaciones se complementan mutuamente, normalmente. Entonces, como en geografía, podemos dibujar el mapa del territorio, del terreno de las utilidades, y vamos a tener líneas de igual utilidad en este nivel. Dentro de estas líneas que aquí aparecen en azul, la persona va a ser indiferente, es decir, le da la misma utilidad, le da literalmente lo mismo. Entonces, si de I es curva de indiferencia, la 1 y la 2 están en diferentes niveles. Las líneas más altas son preferidas a las más bajas. ¿Por qué? Porque prevan más utilidad. En este caso, la 2 es por encima de la 1. Segunda regla. Las curvas de indiferencias tienen siempre pendiente negativa y reflejan la tasa de sustitución. Es decir, en este caso, si renunciamos a un completo y compramos más Fanta, ¿cuánto más Fanta tenemos que comprar para compensar la pérdida de utilidad por los completos no consumidos? Y en el otro sentido también. Estas líneas no se cruzan. No hay extra plomos, por decirlo de manera geográfica. ¿Qué significa esto? No es un supuesto sobre la estructura de gratificación del consumo de las cosas, de los bienes que usamos y que consumimos. Es decir, por cada cantidad sabemos exactamente cuánta utilidad nos da y siempre más utilidad por más consumo. En este sentido no puede existir un extra plomo, porque eso significaría que en algún momento de utilidad consumir más. No, consumir menos nos da más altura. Eso no tiene sentido. Quizá lo tiene para escaladores, pero no en teoría de utilidad para los consumidores. Bueno, aquí hay de estas relaciones. Aquí tenemos un delta Fanta. ¿Sí? Se renuncia a una determinada cantidad de Fanta y son iguales. Es decir, el delta Fanta 1 y el delta Fanta 2 son idénticos de tamaño. Lo que no es idéntico es el TMS, la tasa marginal de sustitución. Si partimos aquí y renunciamos a DF1, podemos consumir, tendríamos que consumir TMS1 más completos para compensar por haber renunciado a DF1 de Fanta. En cambio, si estamos con mucha Fanta y poco completo, es muy diferente. El mismo sacrificio de Fanta puede entonces ser compensado por muy poco de completo. Como tan poco completo que hasta un poco más nos da mucha utilidad. Y luego, son convexos al origen, es decir, tienen una pendiente que hacia el origen es más fuerte, más negativa que hacia afuera. ¿Sí? Esto, por definición, se asume que es así y no es nunca diferente. ¿Sí? Vemos lo siguiente entonces. Aquí vamos a explorar cómo la montaña de la utilidad, que tiene que ver con las combinaciones que prefiere el consumidor. Análogamente a la empresa que busca un punto de su máxima utilidad, pensamos que los consumidores hacen lo mismo. Usamos muchas veces una función llamada Cobb-Douglas, que es básicamente una función que combina dos factores, aquí C como completo, F como Fanta, que conocemos del otro video, con un exponente alfa y su complemento para que sea 1. La combinación de estos entonces nos explica la utilidad. Visto desde arriba, tenemos aquí entonces la cantidad de Fanta y la cantidad de completo.
Y vemos aquí hay una línea que son las combinaciones. Ya. Y ahora en 2D esto se ve relativamente fome, pero recordando que lo de la utilidad es como una montaña. Ahora vemos algo. ¿Ven? Todas las diferentes combinaciones que el consumidor podía pagar con el presupuesto que tiene disponible son diferentes en la utilidad que le proveen. ¿Visto así? Cuando vemos las curvas de nivel, por decirlo así, en la montaña de la utilidad, podemos claramente ver que las diferentes combinaciones de Fanta y completo no conllevan a la misma utilidad. La utilidad es el desnivel, la tercera dimensión acá. Aquí es lo óptimo en este caso, ¿sí? Las otras combinaciones son pagables, claro, pero son subóptimas en cuanto a su utilidad. Ahora, si cambia el ingreso, ¿qué va a pasar? Con más ingreso, se nos corre hacia arriba. Llegamos a puntos más altos en la montaña. Si vamos hacia abajo con menos ingreso, no alcanzamos tanto. ¿Sí? Ahora, claro, las cosas tienen su costo y no se podía cambiar el precio de completo, el precio de la Fanta. Vemos qué efecto tendría esto. Se nos corre. ¿Sí? Se nos corre en el sentido de, ¿cómo es ahora? Que los completos cuestan menos, se corrió hacia más completos. Si los completos son más caros, se nos corre del lado de la Fanta. Y naturalmente, si la Fanta es más barata, más Fanta. Y si la Fanta cuesta más completo. ¿Ven? Una función que es relativamente chica, siempre como las cooptables, nos permite hacer esto. Claro que podemos, en vez de la superficie, ver los contornos. Entonces ahora tenemos las líneas de indiferencia. Verá eso en 2D. Las líneas de indiferencia. ¿Por qué indiferencia? Indiferencia desde el punto de vista del consumidor. Eso significa que cada una de estas líneas, esto es como cuando miramos un mapa geográfico, las líneas de altura, de igual altura. Y aquí estamos de igual utilidad. Entonces, si vemos la línea recta, que es la limitación del presupuesto, lo que el consumidor puede pagar con el ingreso que tiene disponible, entonces esto es la línea de nivel más alta que puede tocar. ¿Sí? Entonces, dado los precios de la Fanta y de los completos, cuando hay cambios en el ingreso, es un traslado paralelo de la línea de restricción presupuestaria y siempre donde primero toca la línea de nivel, ese es el mejor punto. ¿Por qué es mejor? Porque nos da la más elevada utilidad. Como antes, para mirar esto, pueden mirarlo como vídeo separado o ya hayan instalado el CDF de matemática, descargan el archivo y exploranlo. Hay excepciones. Los bienes normales tienen estas líneas o curvas de indiferencia como las vimos. A veces no es así. A veces dos bienes son sustitutos perfectos, es decir, nos da exactamente lo mismo si consumimos lo uno o lo otro. En este caso, las variaciones de combinaciones son lineales. Más que uno de ustedes se acuerda de las posibilidades de producción y de consumo del inicio del primer semestre. ¿Sí? Ahora, cuando son complementos perfectos, entonces no hay combinación posible, es uno o el otro. ¿Sí? Y en este caso, se deben complementar en ciertas relaciones.
el ejemplo aquí, audífonos y tocador de MP3. Tienen una forma discontinua, ¿sí? Y entonces es como un edificio alto, si uno se lo imagina en 3 dimensiones, que es un poco inclinado hacia arriba y la derecha. En estos casos, obviamente, las tasas de sustitución tienen un comportamiento extremo, ¿sí? Eso significa que no se compren uno sin el otro, claro. Tener audífonos sin alguien que produzca música o tener un toca música pequeño sin altavoces y sin tener audífonos no tendría tanto sentido. Entonces, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. ¿Sí? Esto, si bien existe también, en la discusión típica asumimos que son bienes normales, que no son ni sustitutos ni complementos perfectos. Entonces, para resumir aquí, entre completos y fantas, con nuestras posibilidades de consumo, 100 completos, 200 fantas, sí, era el punto indicado, óptimo, porque esta es la más alta línea curva de indiferencia alcanzable con la restricción del presupuesto. Y si tenemos más presupuesto, entonces trasladamos esta línea hasta que nos toque de nuevo una línea de indiferencia. La tiene que tocar. ¿Sí? Si la cruza, significa que tenemos otra que estamos tocando que es más alta. ¿Sí? Entonces ahora es este el punto óptimo. Para intentar de imaginarse un algoritmo, una heurística, cómo hacer esto. Como a partir de una determinada utilidad, una línea de indiferencia, podemos explorar hasta dónde podemos ir con un ingreso cambiado o con precios cambiados. Ahora, justamente, cuando cambia el precio, hacia abajo, si se hace más barato, entonces el efecto ingreso sería que ahora se pueden comprar más completos con el mismo monto de dinero. Esto en algunos casos sería seguramente así, pero no siempre. Porque hay una alternativa, el efecto de sustitución, que equivale a decir que ahora podemos satisfacer la necesidad que tuvimos de completos gastando menos dinero. Y con el dinero ahorrado podemos hacer otra cosa. ¿Sí? Ambos son argumentos válidos. Recordarán quizás cuando hablamos de la decisión de trabajar o tener tiempo libre, hay una decisión similar. ¿Sí? Efecto de ingreso y efecto de sustitución. ¿Cómo reaccionamos? Quizás analizándolo con una única cosa es difícil, pero si recuerden que siempre hay otros bienes, otras cosas que podrían ser usados o consumidos, y el dinero que no se gasta para ni completo ni bebida estaría disponible para comprar otras. Quizá habría como elaborar un criterio de decisión a partir de qué momento es preferible sustituir, no seguir el efecto de ingreso. Pero eso dependerá de cada caso. Veamos algo de esto. Veamos ahora aquí qué pasa para un consumidor con dos bienes cuando de repente cambia el precio. Como antes, vamos a usar una función Douglas aquí. Dos productos que se usan, aquí desde el origen las diferentes cantidades y la línea recta es entonces aquí vemos la forma de la restricción presupuestaria. Recordemos que las líneas de nivel aquí de una determinada utilidad que tienen esta forma porque tenemos este cero
dos dimensiones de la utilidad. Y justamente donde toca la línea de la restricción presupuestaria, toca, no cruza, toca una línea de altura, esa es la más elevada utilidad alcanzable. Ahora, ¿qué pasa si el precio de repente aumenta? Miremoslo aquí. ¿Qué ha pasado ahora? Dado que el precio del producto de abajo es el doble, con la misma cantidad de ingreso disponible, se puede comprar la mitad. Eso es lógico, ¿cierto? Ahora, ¿qué más se puede hacer? Eventualmente, para poder mantener el nivel de consumo y entonces el nivel de la utilidad, se estaría dispuesto a pagar más. Eso lo vimos aquí cuando decimos ingreso compensado. Compensando significa que tenemos que correr la línea de la restricción presupuestaria paralelamente hasta que vuelva a tocar justamente la línea de utilidad de antes, la que se tocó en el punto A. Y aquí se viene el punto C, que es el caso. ¿Y qué es lo que vemos para volver a gozar del mismo nivel de utilidad? Primero, nos fuimos contrayendo a las cantidades del punto A hasta el B, manteniendo en esta operación el nivel del consumo del segundo bien. Sin embargo, para volver a la utilidad inicial, por la traslación paralela, llegamos al punto C, donde se consume más del primer producto que B, todavía menos que A, y también más del otro producto. Entonces, es otra combinación de los dos bienes que nos mantiene el nivel de la utilidad y obviamente con un nivel de gasto más elevado. Aquí vemos entonces cómo podemos utilizar esta interpretación geográfica para explicarnos qué es la forma de reacción del sujeto económico, del consumidor, frente a cambios en su entorno, cambios de alguna variable en su entorno. Cambio del ingreso antes y ahora cambio del precio, donde cambio del precio es en el fondo también un cambio del ingreso en términos reales, de cuánto del bien se puede comprar teniendo un número nominal de dinero en la mano. Como antes, pueden descargar el archivo efectos ingresos sustitución, interactuar con él para hacer más exploración. Para resumir entonces, solamente que ahora cambiamos el precio de los completos, ¿sí? Esto cambia la inclinación de la línea que representa la restricción presupuestaria, ¿sí? La cambia, por ejemplo, de la siguiente manera. El punto de anclaje en Fantas no cambia porque Fantas no cambia de precio, ¿sí? Pero ahora bajamos el precio de los completos a la mitad, entonces las posibilidades de consumo, si no compramos Fanta, van de 100 a 200. Por lo tanto, se nos proyecta directamente a otro nivel de utilidad, la curva de indiferencia 2 aquí. Ahora, ahí está la cosa. El cambio de ángulo o del punto de 0 Fantas en el eje de completos ha hecho que sin gastar más llegamos a un nivel de utilidad superior. Pero a lo mejor estábamos bien con el nivel de utilidad previo y con la diferencia de dinero podemos haber hecho algo distinto. Entonces esta es la nueva línea roja
la podemos empujar hacia el origen. Es decir, menos completos, menos Fanta, hasta toparnos con una línea de indiferencia que es la misma donde estuvimos originalmente. Estaríamos manteniendo el nivel de utilidad, reduciendo el gasto. ¿Y qué va a decir con la diferencia de dinero? Se puede hacer algo distinto. También tendrá su propia utilidad, que la podemos comparar con el desnivel de utilidad entre las dos curvas de indiferencia aquí. Podríamos tomar una decisión racional, entre comillas. Otra vez, última vez sobre los bienes. Cuando es un bien ordinario, ¿sí? Normal, de elasticidad frente a cambios en la renta, en el ingreso, es más grande que cero. Es decir, algo del efecto de ingreso se siente. Si es un bien inferior, eventualmente sería el contrario. Si tenemos más dinero, ya no consumimos de esto. Por ejemplo, si una familia traslada a sus niños de un colegio particular subvencionado a particular pagado, ¿sí? Tenemos más ingresos, demandamos menos educación subvencionada. Porque en relación con la particular se considera inferior. Si lo es objetivamente es otra pregunta. Aquí estamos hablando de la información que perciben y que procesan los consumidores. Dentro de los bienes normales, después podemos ver otras subcategorías si es un bien necesario, tiene una forma de ajustarse diferente a un bien superior. ¿Sí?